Buenas tardes. En primer lugar, quiero darle las gracias a Carlos por su presentación tan cariñosa y quiero darle la enhorabuena a todo el equipo de Stenda que ha conseguido organizar esta jornada en un espacio impresionante en cuanto a organización, pero también desde el punto de vista del diseño. Hay que cuidar todo y las cosas no pasan por casualidad. Es difícil encontrar un marco como el que hoy aquí tenéis, con esta luz de Málaga. Imaginaros cuál es la luz que hay en Bruselas hoy, pues ver aquí esta organización de un evento en el que unos venimos a hablar, pero sobre todo otros siguen trabajando ahí continuamente buscando esas relaciones para que sus empresas puedan seguir creciendo y expandiéndose. Por tanto, a todos les doy las gracias por estar aquí, sobre todo a aquellos que estén desde la primera conferencia y que mantengan su interés por estar, porque con un día así es más difícil poder estar sentado en una silla y escuchando. Estar hoy aquí en Málaga para mí es muy importante, porque sin duda hablar de política comercial, hablar de los objetivos que uno se puede marcar en una expansión y buscar un entorno como Málaga, yo creo que ha sido una de las decisiones más acertadas que habéis podido tener. En fin, hablar de política comercial lo voy a hacer en la mañana de hoy, pero sobre todo quiero hablaros del desarrollo y de las oportunidades que tiene la política comercial para Andalucía. Sabéis que mi compromiso, y lo decía Carlos, el presentador, mi compromiso con Andalucía no empezó ni terminó cuando fui delegado del Gobierno, ni tampoco alcalde, ni tampoco cuando servía a España como ministro. Mi compromiso con Andalucía viene desde pequeño y allá donde esté, y sea lo que sea, estaré siempre al servicio de mi tierra. Y hoy tengo la suerte de poder representarla con orgullo y con dedicación en el Parlamento Europeo. Y es que hoy decir que uno es andaluz es un motivo de orgullo, y sobre todo decirlo allí en el Parlamento Europeo, en la sede de, por así decir, la soberanía europea. Aunque la Comisión, que no tienen esa extracción a la hora de tener la soberanía, tiene mucho más mando que un gobierno en cualquier otro país. Por eso yo hoy me siento orgulloso de estar allí y de haber sido testigo del cambio que se está experimentando en Andalucía. Mirad, he sido testigo de ese cambio. Yo hace muchos años que ya iba por Bruselas. He ido en distintos puestos que he estado desempeñando y es verdad que se nos conocía por determinados temas, por nuestra aportación artística, se nos conocía también porque hay que ver el buen clima que teníamos determinados tópicos que nos los adaptaban cada vez que nos veían. Andaluz, qué bien, qué bien. Bueno, hoy afortunadamente no es por eso. Hemos dejado de estar en entredicho porque siempre hemos recibido muchos fondos europeos, pero ahora estamos siendo locomotora precisamente de España y estamos siendo locomotora de las regiones dentro de la Unión Europea. Por eso yo me siento muy orgulloso de que también se nos conozca por eso, porque Andalucía tiene un gran potencial en innovación, en sostenibilidad y en desarrollo. Y eso yo creo que es lo que hoy por hoy se debe hablar de Andalucía, sin que renunciemos a esas otras condiciones que también tenemos y que también aportan. Y no puedo estar en Málaga y no hacer una referencia a una persona a la que admiro profundamente. Se llama Paco de la Torre, un señor que lleva los años que lleva en el ayuntamiento, que ha ganado siempre la confianza de sus ciudadanos para estar apoyando y desarrollando cualquier iniciativa que quiera establecerse en Málaga. Es para descubrirse y las cosas no pasan por casualidad. Mirad, el otro día tenía la oportunidad de decírselo a los responsables de Stenda y a mi presentador. Formo parte de la comisión de investigación del uso de Pegasus, esos que nos cogen el teléfono y nos sacan la información. Bueno, pues estábamos reunidos con Google y lo que me preguntaban a mí los parlamentarios europeos, holandeses y luxemburgueses, que de negocios saben mucho, ¿qué tenía Málaga para que Google hubiese designado el lugar donde iban a poner el centro
de ciberseguridad a nivel mundial para esa multinacional era Málaga. Y le dije, porque reúne las mejores condiciones para poder. Imaginaros lo que va a suponer que ese centro de Google se establezca aquí de manera tractora para que otras muchas compañías puedan venir. Por eso, estar aquí no es por casualidad. Mirad, en el primer semestre de este año 22, Andalucía ha sido la tercera comunidad autónoma que más ha crecido, después de Madrid y del País Vasco. Las exportaciones andaluzas alcanzaron un nuevo récord con ventas superiores a los 28.000 millones de euros. Esta es la mejor cifra de 6 primeros meses del año que se conoce desde que existen datos que se homologan y supera la media española. Por si esto no fuera suficiente, nuestros productos y servicios andaluces están conquistando últimamente mercados en América y Asia, dos de los continentes más dinámicos que tenemos actualmente. Las ventas a estos destinos crecieron en un 40% en América y un 30% en Asia. Y estos números son prueba de la pujanza y energía del sector exterior andaluz, que se caracteriza no solo por la calidad, sino por la diversidad de sus productores, productos y compradores exteriores. Y quiero resaltar que las 8 provincias andaluzas han sido protagonistas del notable éxito del sector andaluz. Cada una con su propio carácter, cada una con su identidad y cada una con su riqueza específica. Todas han puesto su granito de arena para alcanzar estos magníficos resultados. El comercio, en otras palabras, como bien sabéis todos, es uno de los principales motores de cohesión territorial en nuestra región, y eso es muy bueno. Andalucía, que antes, como os decía, nos conocían por la alegría, pues ahora, además de la alegría y de la pasión que tenemos, que es verdad, tenemos desarrollo e innovación. Por tanto, yo creo que estamos en una etapa de pleno progreso en nuestra tierra. Todas estas virtudes están contenidas en nuestros excelentes productos y en los servicios. Y es que cuando pensamos en lo que se le ofrece al mundo desde Andalucía, llamemos el aceite de oliva, el hidrógeno verde, pasando por la industria, yo creo que la industria aeronáutica, la tradicional, el sector cultural, en definitiva, también la propia agricultura, también la industria agroalimentaria, de los que somos hoy referencia a nivel mundial. Esto nos permite que estemos a la cabeza y liderando una expansión internacional. Por tanto, esta internacionalización de nuestra economía debe continuar y llegar al mundo a través de sus productos, insignia y del propio talento. Y para lograrlo, una política comercial europea efectiva es indispensable. Y ahora me centro en cuál es el contexto actual del comercio exterior. Hay que ser realistas, vivimos unos tiempos difíciles. Una pandemia se cobró la vida de cientos de miles de personas y causó estragos en la economía mundial. No necesita pruebas. La invasión injusta e injustificada de Rusia en contra de Ucrania está sometiendo al mundo a una potencial crisis alimentaria e imponiendo retos energéticos sin precedentes. La economía se resiente bajo el peso de la crisis, mientras la inflación está desbocada y reduce nuestro poder adquisitivo. Y por si fuera poco, el comercio del que depende nuestra prosperidad se encuentra en una situación de caos. La instrumentalización del comercio por motivos políticos y la distorsión causada por la guerra, la crisis y los desastres naturales nos están estrangulando las cadenas de suministro. Cada encontronazo frente a las costas de Taiwán o cada misil que vuela, como pasó ayer, por territorios de la OTAN, aumenta la incertidumbre y el coste de hacer negocio. Ayer, también lo comentaba antes de comenzar esta charla con todos vosotros, se cambiaron las agendas en Bruselas y a pesar de que las primeras autoridades de la Comisión, del Parlamento y del Consejo están en la COP o están en Indonesia con la reunión del G20, ayer se cambiaron las agendas porque todo el mundo estaba pendiente de qué es lo que iba a suceder en la OTAN, qué noticia había, porque la crisis podía haber sido muy aguda y muy profunda.
Esta serie de crisis que os acabo de decir se refleja en los obstáculos que estamos encontrando en Europa en el escenario internacional. Las relaciones con Estados Unidos están todavía en una situación de cierta incertidumbre, sobre todo tras el paso de Trump por la Casa Blanca. Todos recordamos aquellos aranceles que le pusieron a productos españoles y eran unos aranceles injustos y además que no venían al caso, era por otra guerra comercial entre Boeing y Airbus y sin embargo Trump arremetió contra determinados productos, la mayoría españoles. Cuando llegué al Parlamento Europeo ya fue, y lo decía antes el presentador, nada más llegar le hice una pregunta al propio comisario para denunciar el castigo que se estaban infligiendo a nuestros productores, como era la aceituna de mesa, el aceite de oliva, el jamón, los quesos. No había razón de ser para que aquello fuera así. Y le llamé la atención al comisario de que iba a costar mucho trabajo que se pudiera resolver satisfactoriamente esos temas. Yo le dije que había que tomar medidas mucho más drásticas contra Trump, contra la administración Trump, y el tiempo vino a darme la razón. Os digo esto porque ahora que parece que ha vuelto la cordura un poco a la Casa Blanca con la presidencia de Biden, sin embargo, la verdad es que la administración americana aún expresa del instinto proteccionista de su antecesor y además ahora está otra vez esa posibilidad de que Trump pudiera volver a ser presidente porque ha decidido que vuelve a presentarse para la reelección. Por otro lado, tenemos el auge de China, que ha reavivado su competencia geopolítica en áreas vitales como es el Mar del Sur de China o el Estrecho de Taiwán, por donde pasa la gran parte del comercio mundial. La actual política exterior del Partido Comunista Chino representa uno de los mejores ejemplos de cómo se utiliza o se usa el comercio como arma para alcanzar sus objetivos políticos. Y voy a citar una cosa que es curiosa. El presidente Xi Jinping, que todos ahora lo conocemos porque hemos estado viendo últimamente sus imágenes en aquel congreso del Partido Comunista Chino, hace pocas semanas pintó una imagen de guerra total. Bueno, pues este señor es el mismo hombre que se erigió como campeón del libre comercio en el foro de Davos del 2017 hace menos de 5 años. Y es la misma persona, tiene el mismo cargo y está ejerciendo las mismas funciones. Y no podemos olvidar tampoco, a propósito de la cumbre de clima de la COP27 que acaba de tener lugar, los desafíos que tenemos frente al cambio climático. El mundo, por tanto, está sufriendo las consecuencias de todas estas crisis acumuladas y Andalucía no podía ser la excepción, es evidente. El impacto de la pandemia en la economía andaluza significó una disminución de más del 10% de su PIB en el 2020. Antes de la guerra se estimaba que la recuperación de Andalucía llegaría al 5,5% en el 22 y, sin embargo, las dificultades económicas han rebajado esta predicción al 4,5%. Imaginaros cuántos países estarían deseando poder tener este porcentaje de recuperación de su economía. Para la agricultura, los efectos de la crisis han sido catastróficos. La escasez de fertilizantes y materias primas están obligando a nuestros agricultores a hacer unos esfuerzos extras para mantener su producción a flote y si tenemos en cuenta además la terrible sequía que nos ha asolado, no les quiero ni contar. Está claro que podría así seguir todo el día enumerando los desafíos múltiples que tenemos ante nuestros ojos. Pero no me quiero convertir en el portavoz de malas noticias, ni dejaros un mensaje pesimista, sino todo lo contrario. Quiero convertir esta charla breve en una visión optimista y esperanzadora de cara al futuro, porque creo que hay cosas que están cambiando, otras que se van a cambiar y otras que se irán mejorando. La pandemia y la guerra nos han dejado lecciones importantes. Tenemos que aprenderlas y que no se nos vayan a olvidar. Hemos logrado identificar nuestras dependencias, especialmente de China y de Rusia. De Rusia energéticamente y de China hasta de esto. Tuvimos una dependencia
que no teníamos ni mascarilla, no en España, sino no los teníamos en el mundo. Por tanto, hemos podido darnos cuenta de la fragilidad que tenemos también en nuestra cadena de suministro y somos conscientes de las amenazas que nos acechaban y de las múltiples formas que estas amenazas pueden tomar. Entendíamos que teníamos que tomar como europeos unas nuevas herramientas que nos permitieran defendernos ante la crisis del multilateralismo. Y lo que todavía es mucho más importante, comprendimos que es importantísimo tener socios que sean de fiar. Esto demuestra la importancia de la reactivación de la agenda transatlántica y del acercamiento de la Unión Europea a regiones clave como Iberoamérica, el norte de África o el Indo-Pacífico. De todos ellos se ha estado hablando y se hablará, pero a mí me gustaría profundizar en los retos a los que nos vamos a enfrentar, retos que requerían una nueva estrategia comercial de la Unión Europea. No nos servía lo que teníamos, una estrategia con miras a fortalecer económica y geopolíticamente a Europa. Y es así como en febrero del 21 la Comisión Europea estableció el rumbo para una nueva política comercial. La definió como abierta, sostenible y asertiva. ¿Qué significan estas tres palabras? Abierta, pues que la política que se va a seguir desde la Unión Europea es una política comercial abierta al comercio y a la inversión, un ingrediente esencial para garantizar nuestra conexión con el mundo y nuestra competitividad. Sostenible porque es una política comercial pionera en el desarrollo de nuevos estándares para conseguir un mundo más justo en dos vertientes, en lo social y también desde el punto de vista verde para frenar el cambio climático. Y tercero, asertiva, una política para luchar contra las prácticas injustas y coercitivas, porque la cooperación y el intercambio en buena fe no es incompatible con una defensa firme de nuestros intereses legítimos. Aunque hay algunos que preferirían que Europa echara el candado y se encerrara sobre sí misma, esta sería una decisión, en mi opinión, atroz. La Unión Europea debe construir sobre la apertura interna y externa. Fíjense que no en vano el 93% del PIB agregado de los Estados miembros depende del comercio, el 93%, mientras en Estados Unidos depende el 20% y en China del 30%. Es decir, nosotros no nos podemos permitir que estemos en un mundo totalmente encorsetado y cerrado. Hay populismos de un lado y de otro que lo que quieren es que nos encerremos, que lo que quieren es que no entre nada y que si sale, que lo que salga, salga bien. Nosotros necesitamos, sin duda alguna, a los principales exportadores e importadores a nivel mundial. Y por eso en Europa tenemos que seguir creciendo. Para que os hagáis una idea, 32 millones de empleos de la Unión Europea dependen directamente de las exportaciones. Esto equivale a 4 Andalucías. Y por otro lado, el 60% de las materias primas e insumos que utilizamos en la Unión Europea son importados desde más allá de las fronteras de la Unión. Es decir, exportamos e importamos. Es, por tanto, crucial que la Unión Europea abra nuevos mercados en beneficio de nuestra industria, trabajadores y ciudadanos. Yo diría que es casi ineludible y además es vital, más aún si tenemos en cuenta que las cadenas de valor de nuestra economía incluye desde agricultores, lo que es el sector primario, y manufactureros, hasta prestadores de servicios, y cada uno de los cuales tienen sus propias necesidades, sus propias fortalezas específicas y sin duda alguna hay que atenderlas. Poder acceder, por tanto, a los mercados ha de ser vital para nosotros, tanto importar como para exportar. Y si no es así, no tendríamos crecimiento. No estamos hablando solo de multinacionales globales. Las pymes y las start-up también desempeñan un papel clave en la internacionalización de la economía europea. En este contexto, desde el Grupo del Partido Popular Europeo, hemos pedido a la Comisión Europea avances concretos en la ratificación de 3 acuerdos concretos. El primero, el global modernizado con México, el segundo, el de Chile, y por último, el acuerdo de asociación con Mercosur. Esta nueva red de acuerdos comerciales nos dará acceso a nuevos mercados,
contribuirá a la diversificación de nuestra cadena de suministros y nos garantizará materias primas esenciales para la transición verde y digital de nuestra economía. Otra reflexión importante que quiero dejar aquí encima de la mesa son los acuerdos comerciales, porque no sirven solo para proteger el valor tangible, sino también el intangible. En una tierra donde el carácter de nuestros productos es tan importante como Andalucía, las garantías que nos ofrecen los derechos de propiedad intelectual son también vitales para nuestros exportadores. Esto incluye las indicaciones geográficas del vino, bebidas espirituosas, las de productos agrícolas tan importantes para España y para nuestra comunidad autónoma. Podríamos estar aquí todo el día mencionándolo, porque aquí en Andalucía hay muchas. El Sanlúcar de Barrameda, el aceite de Luque, Lucena, los mantecados, el vino de Málaga, los mantecados de Estepa, en definitiva, muchos. Pero esto no acaba aquí. Si hablamos de indicaciones geográficas, tenemos que mencionar otra nueva iniciativa de la Unión Europea. Es una nueva propuesta de la Comisión Europea que ya estamos también valorando en el Parlamento y pretende extender este modelo de las indicaciones geográficas protegidas, que tan buen resultado ha dado, a productos industriales y artesanales no alimenticios. Gracias a estas propuestas, productos como el mármol de Macael, por poner un ejemplo, o la alfarería de Jaén o el cuero Neubrique, quedarían cubiertos por nuevos acuerdos comerciales en la Unión Europea, con ese valor añadido que se le pueden dar a muchos productos que tenemos en Andalucía. Desde luego, otra gran oportunidad que estoy seguro que Andalucía sabrá aprovechar. Uno de los, como os he dicho, de los acuerdos que me gustaría destacar es el global modernizado con México. Este es un acuerdo importantísimo. México tiene 130 millones de habitantes. Este acuerdo elimina los altos aranceles mexicanos sobre alimentos y bebidas europeos y va a permitir que nuestras empresas puedan vender mucho más servicios, además de productos, a México. Se abre una gran oportunidad. Además, este acuerdo cuenta con un apartado de inversiones, que esta es una novedad también que se incorpora a raíz de los problemas que se han estado detectando en algunos acuerdos comerciales. Y es el apartado de las inversiones, para que seamos capaces de garantizar y proporcionar estabilidad jurídica y protección a las inversiones españolas de cada Estado miembro, pero nosotros especialmente queremos las de España y las de Andalucía, en México, porque ha habido y se han atravesado una etapa en la que se han estado cuestionando mucho, incluso han atravesado unas malas circunstancias empresas multinacionales españolas que estaban asentadas en aquel país. Se van resolviendo poco a poco esos temas. Pero este no es un asunto menor, porque echando la vista atrás nos damos cuenta que han sido muchos los acuerdos en los que se han puesto en riesgo inversiones españolas. Por tanto, este acuerdo de garantizar las inversiones es un nuevo avance de la Comisión y de la Unión Europea. La modernización de este acuerdo se demuestra de vital importancia para nuestros intereses. Hace unos días estuve reunido con el embajador y así nos lo hacía ver el embajador de México, porque soy el representante de mi grupo en ese acuerdo con México. Para España, México es el quinto socio comercial fuera de la Unión Europea y está entre los principales destinos de las inversiones españolas. Las exportaciones españolas al país azteca están valoradas en 4.600 millones de euros, según los datos de la Comisión. Un 93%, que eso es importantísimo, de estas exportaciones son realizadas por pymes. Como veis, la ratificación de este acuerdo sería para nosotros de vital importancia y también para España, Andalucía, como no, y para Europa. Pero si me permiten la licencia también por la responsabilidad que tengo en la ejecución de ese acuerdo. Así que en ese caso me dirijo a todos los empresarios. Contáis con mi absoluta determinación para insistir en la pronta ratificación de este acuerdo y que creo que es posible que se pueda alcanzar bajo la presidencia europea en el segundo semestre del próximo año, que será ostentada por España.
La modernización del acuerdo global con Chile es otro paso que debemos dar, particularmente en lo que se refiere a materias primas críticas que ellos las tienen y que nosotros necesitamos. Es uno de los principales atractivos de este acuerdo, las posibilidades que nos pueden brindar para el desarrollo industrial del hidrógeno verde. Andalucía y Chile tendrán la oportunidad de aprovechar este acuerdo para fomentar el intercambio de recursos, que los tienen ellos, talento, que lo tenemos nosotros, y de esa manera hacer un intercambio muy fértil que nos ayude a posicionarnos como líderes en Europa y en Iberoamérica. Y a continuación, hacer referencia a Mercosur. El acuerdo este es el más importante que ha negociado la Unión Europea y el más ambicioso. Brasil tiene 230 millones de habitantes, 40 Argentina, y Uruguay y Paraguay tienen mucha menos entidad. Tristemente, intereses políticos de ambos lados del Atlántico han impedido que se avance en el proceso de ratificación de este acuerdo tan importante que ha llevado más de 20 años de negociación. Pero no podemos dejarlo morir y este es un acuerdo que nos va a abrir uno de los mercados más proteccionistas y cerrados de Iberoamérica. Los beneficios yo creo que serían inmensos. De ratificarse este acuerdo, la Unión Europea se convertiría en el primer socio comercial del bloque sudamericano y recuperaríamos el terreno perdido en la región ante China. Y aquí os dejo algunas cifras. Las exportaciones españolas a Mercosur están valoradas en 7.100 millones de euros. En nuestro país hay 40.000 empleos que dependen de las exportaciones españolas a Mercosur y más de 9.965 empresas, entre ellas pymes, están involucradas. Por tanto, me gustaría ahora destacar que hemos aprobado últimamente un acuerdo con Corea para introducir en favor de la Unión Europea el contenido cultural dentro de este comercio. Para acelerar, quiero concluir esta parte de los acuerdos comerciales que dependen de la ratificación, como los acuerdos comerciales son mucho más que las negociaciones eternas, que las han sido, y del papeleo. Estos acuerdos tienen que ser las ventanas, las puertas y los puentes que nos permitan tener contacto con otros mundos, con otros mercados, y son oportunidades y así los tenemos que vender. El acuerdo comercial es de evidente actualidad y, por tanto, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo que tenemos que desarrollar en este año y medio, pero sobre todo que bajo la presidencia española estos tres grandes acuerdos puedan ver su ratificación. Pero si hasta ahora hemos analizado la política comercial abierta de la Unión, ahora quiero hacer referencia no a lo que se llama la sostenibilidad, porque todo el mundo ya eso lo conoce, pero sí a qué instrumentos vamos a ver para defender firmemente a los productores europeos. Es a lo que se llama asertiva. Un acuerdo comercial que no se implementa como es debido tiene el mismo valor que un trozo de papel mojado. Con este objetivo de ser más eficiente en la implementación de los acuerdos comerciales, se ha creado una Dirección General de Cumplimiento de Comercio. Una de las principales funciones que tiene este departamento es proporcionar apoyo directo a nuestras empresas a través del portal Access to Markets y la ventanilla única. A partir de ahí se obtienen unas informaciones valiosísimas para saber dónde uno puede prestar su servicio, dónde uno puede tener nuevos mercados, dónde hay inconvenientes y dónde hay facilidades. Pero lo que me extraña, y creo que ese es uno de los objetivos que nos tenemos que marcar, es que esta ventanilla única, que es la que sirve para denunciar dónde se están produciendo algunos inconvenientes, algunos bloqueos y dónde no se está respetando la legalidad y se puede estar cometiendo un fraude, desde que se puso en funcionamiento en el año 21, solo ha recibido 40 reclamaciones en esa ventanilla única. He recibido más reclamaciones de agricultores en mi despacho que se hayan recibido de toda la Unión Europea y de todos los sectores en esta ventanilla única.
Por tanto, también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que haya una verdadera difusión de estos instrumentos que están a favor y en favor y a disposición de los empresarios para que puedan denunciar los inconvenientes y la traba que se pueden. Por tanto, y ya termino, os invito a utilizar estas herramientas que son para que consigamos que las relaciones sean recíprocas y sean justas y que no se admita en ningún momento la coerción por parte de nadie. Y como parte de la política comercial asertiva de la Unión, la Comisión ha desarrollado también unas medidas autónomas para garantizar la defensa de nuestros intereses. El primero es el instrumento anticoerción económica, que nos va a permitir defendernos de maniobras políticas como Rusia o Argelia, para que no puedan utilizar determinados suministros y que entonces nosotros podamos establecer unas sanciones bilaterales inmediatas que puedan surtir su efecto. En segundo lugar, también hay que destacar otro instrumento, que es el de la contratación pública internacional. Y es que si en Europa le abrimos las puertas para que puedan venir de fuera, también tenemos que exigir que se nos abran también las puertas de dentro. No tiene sentido que aquí puedan venir todos y que nuestros empresarios, nuestras empresas no puedan ir también a todos los sitios donde tenemos algunos acuerdos o tenemos acuerdos de reciprocidad. Y también otro instrumento, que es el de los subsidios extranjeros, que nos va a permitir combatir esos subsidios injustificados que vienen a distorsionar el mercado único. Y ahí de eso saben mucho los agricultores, porque saben que si nosotros exigimos determinadas características en nuestros productos, en esa elaboración de los productos también ha de exigírsele a esos otros países para que puedan tener los mismos requisitos y las mismas condiciones de lo que tenemos aquí en España. Por tanto, como veis, estamos siendo capaces de adaptarnos a los retos que se nos han ido presentando y lo que tenemos que seguir es mejorando en los distintos aspectos con estas herramientas que se han diseñado y con todas aquellas que sean necesario desarrollar. Porque desde luego Europa, sus empresas, los empresarios, las sociedades necesitan herramientas para que puedan fomentar la prosperidad y cuidar sus intereses. Y no solo eso, sino que en muchos aspectos se han llevado a cabo iniciativas pioneras como la que ha tomado la Comisión de su resiliencia y del dinamismo, saliendo de esta crisis quizás más fuerte de lo que habíamos entrado. Hay líderes políticos muy importantes, o se creen muy importantes, que no pensaban que iban a tener una respuesta tan firme y sobre todo tan unida por parte de la Unión Europea. Y para concluir me gustaría dejar dos conclusiones principales. Una, que Andalucía y España necesita el comercio exterior para seguir creciendo e internacionalizándose. Y ese es el propósito de la Unión Europea, donde vaya a tener un aliado seguro, firme y leal. Gracias a la integración del mercado único y a la coordinación de nuestra política comercial, Andalucía, y gracias también a Extenda, va a tener un acceso a los mercados globales que nunca antes había podido tener. Y sin duda yo quiero tener un reconocimiento para quien ha sido capaz de dar un impulso en los últimos años. Yo quiero recordar ahora mismo a Juanma Moreno, que ha liderado unas políticas nuevas aquí en mi tierra y que me limito objetivamente a reflejar los datos, los que había y los que hay. Y como segunda conclusión es que hemos entrado en una nueva etapa en la que el comercio y la economía se han vuelto inseparables de los desafíos globales a los que nos enfrentamos todos los días. Por eso quiero reiterar que la Unión Europea ha creado unas herramientas, que estas herramientas los tenemos que utilizar y que se ha abierto un camino nuevo. Yo le quiero dar las gracias a Extenda por los esfuerzos que viene haciendo desde hace muchísimos años, la ayuda que ha prestado en tantos y distintos puntos de la geografía mundial, porque está aquí el delegado en Bruselas, al que me encontré en una feria en un pueblo que no recuerdo el nombre de Bélgica. Pues eso es lo que hay que hacer, estar con quien estabas allí. En definitiva, tenemos muchos desafíos, pero tenemos que ser optimistas sobre nuestro futuro. Aquí siempre ha habido mucho arte y talento, que era lo que nos decían antes, ¿no?
pues ahora tenemos la energía necesaria, tenemos las herramientas, tenemos a los profesionales que van a ser capaces de conseguir que cada día seamos más referencia a nivel europeo y a nivel mundial. Muchas gracias. Sí, ahora. Muchas gracias, Juan Ignacio. Nos ha expuesto brillantemente y de forma muy clara la situación y los retos ante los que nos encontramos y las políticas comerciales y sobre todo las herramientas que nos ofrece la Unión Europea para afrontar estos retos. Vamos a abrir un pequeño periodo de coloquio por si quieren hacer alguna pregunta y si no te importa empezaré yo. Porque como hemos visto a lo largo de toda la ponencia, los distintos devenires de la geopolítica generan cada vez un riesgo añadido para los exportadores y para los importadores. Entonces queríamos saber si el comercio se ha convertido en un arma geopolítica. Bueno, en primer lugar, pedirle disculpas a quienes vienen ahora, porque se ha ido acumulando un poco el retraso, pero bueno, yo estoy aquí para responder todas las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias por haberme presentado, te las reitero otra vez, Carlos. Y bueno, sin duda, yo creo que cada día más se ha convertido en un tema geopolítico. La situación ahora más que nunca se está viendo agravada y lo estamos viendo con cómo tienen consecuencias muy graves. Unas se ven a corto y otras se verán a medio y a largo plazo. Podemos decir, la extorsión que, por ejemplo, a España nos estuvo sometiendo durante hace algunos meses, una semana, desde Argelia, pues la verdad es que no tenía sentido. Se ha respondido y se han resuelto muchos de los temas que en su momento se dieron. El tema que, si aquí utilizaron el gas con nosotros, el tema que está originando el señor Putin con la invasión de Ucrania, con el problema energético cuando le han cerrado el gas también los alemanes, pero sobre todo con lo que está haciendo de desabastecer de grano con lo que se necesita, sobre todo en los países menos desarrollados, esos países de África que están tanto necesitando. Bueno, pues yo creo que a Rusia se han tomado medidas. Ahora mismo ellos, como prácticamente la mitad de su presupuesto anual lo equilibran con lo que obtienen del petróleo y del gas, con lo cual ahora mismo no se dan cuenta. Pero ahora mismo las sanciones que ha puesto la Unión Europea a Rusia van a producir un efecto inmediato. Y cuando digo inmediato es que, por ejemplo, la caída de la producción de automóviles en Rusia ha caído un 90%. ¿Sabéis por qué ha caído un 90%? Pues porque no tienen tecnología para poner ni siquiera los airbags en los coches. Han tenido que cambiar la legislación de tráfico para sacar los coches sin el airbag. Pero es que desde el punto de vista bancario ya no es que a nivel internacional no puedan hacer transferencias, es que ni siquiera pueden hacer ni repartir las tarjetas de crédito porque no tienen chip y por tanto tampoco se lo pueden. ¿Cuánto tiempo pueden acabar? Y esto es por poner un ejemplo, que pueden acabar en esas situaciones. Bueno, yo creo que estas son cosas que se les tiene que hacer ver. China también está ahora con una posición un poco que, a raíz del Congreso del Partido Comunista Chino, pues ha querido también emplear determinados términos. Bueno, yo creo que las medidas y las reacciones que ha habido inmediatamente desde la Unión Europea y de Estados Unidos va a aplacar esos ánimos también y vamos a poder estar tranquilos de que por aquella zona no va a surgir un problema más grave de lo que está sucediendo. Pero yo creo que tenemos que ser, y eso creo que es un acierto por parte de la Unión Europea, asertivo. Es decir, aquí hay que tener socios leales
y hay que ser muy firme en que se cumpla, porque si no, siempre vamos a estar en manos de otros y eso no puede ser. ¿Hay alguna pregunta por parte de los asistentes? Pues si no, le damos las gracias nuevamente a Juan Ignacio Zoido y por su magnífica exposición y damos paso al siguiente.